Perfecto. Muy bien, ahí ya está grabando entonces. Estamos en esta primera clase, digo para que quede registro en la grabación, estamos en esta primera clase de Latín 1 después de las presentaciones que hemos excluido de la grabación. Hago la presentación formal de la materia, sobre todo para que quienes no se hayan podido conectar también puedan acceder al material y a esta descripción de la metodología de trabajo, los materiales y qué vamos a empezar a hacer estas primeras semanas. Bueno, en el aula virtual del Classroom ya tienen publicado, bueno, los primeros anuncios, ¿sí? Tienen el programa de la materia, como para ver por qué caminos vamos a andar, y tienen el cronograma subido, ¿sí? Que es el cronograma. Fíjense que para cada semana, para cada martes, se indica si la modalidad de cursada, digamos, de esa semana va a ser sincrónica o asincrónica. En este sentido, la idea es, bueno, alternar un poco para no sobrecargar los encuentros sincrónicos, que entiendo que por cuestiones laborales, personales, la vida misma, puede ser difícil sostener una sincronía todas las semanas, pero también entiendo que la enseñanza de una lengua clásica como el latín y su literatura, bueno, ameritan un espacio, digamos, de ida y vuelta, que ese intercambio pueda fluir lo más posible. De ahí que intento que la sincronía, si bien no agobie ni implica un desgaste semanal muy exigente, sí aparezca lo más posible, sobre todo según los temas. Entonces, en la columna de los temas van a ver qué es lo que vamos a desarrollar en cada encuentro. Cada encuentro sincrónico yo me lo imagino como durando entre 1 hora y media y 2, ¿sí? Me parece que más de ese tiempo en la pantalla, sentados en las casas que pasan cosas detrás, en este escenario que compartimos todos nosotros y exponemos de alguna manera. Bueno, creo que más de 2 horas es difícil de sostener, pero bueno, por eso hay una cantidad de actividades asincrónicas que ustedes van a poder hacer, y hay una cantidad de videos que he grabado y seguiré grabando como para completar un poco la propuesta de la materia, ¿sí? Entonces, primero, dejar en claro que hay una alternancia entre la sincronía y la asincronía, y que los encuentros sincrónicos van a empezar 19:30, al igual que hoy, teniendo en cuenta que, bueno, lo pensé sobre todo porque en la presencialidad muchos compañeros y compañeras llegaron un poquito más tarde, de las 7, que es el comienzo formal, el horario formal de inicio de la materia, por laburo, por lo que fuere, muchos llegaban más tarde. Entonces, que bueno, empecemos 19:30 para intentar que todos puedan conectarse sin problema, y nos vamos a extender entonces hasta las 21 o 21:30, según el encuentro, también lo que surja del intercambio y demás, pero para que se organicen un poco. La propuesta de la sincronía es eso. Después van a tener videos para ver, y que por supuesto podemos retomar en la sincronía. Si quedó alguna duda del video, lo podemos retomar y conversar acá. Eso desde ya, no es que lo que se ve en el video grabado en diferido quedó ahí y no se puede hablar más del tema. No, por supuesto lo podemos recuperar, pero bueno, me parece interesante que tengan en claro que vamos a alternar esta doble modalidad, digamos. Y acá siempre aparece la indicación de qué es lo que hay que hacer para la semana siguiente, ¿sí? Hay dos materiales básicos que son los cuadernillos de los temas teóricos de gramática, que es lo que subí antes de conectarme al Meet. Tienen el cuadernillo de morfología y sintaxis latinas. Ahí aparece sintetizada la gramática latina respecto de los contenidos que vamos a ver en el primer nivel. Y además hay un cuadernillo de ejercitación donde progresivamente se van a ir desplegando todos esos contenidos. Yo lo que subí hasta ahora es el cuadernillo de ejercitación para esta primera parte del año, es decir, para el primer cuatrimestre. Van a ver que tienen una ejercitación 0, ¿sí? Con la que vamos a trabajar estas primeras semanas, que tiene que ver con recuperar algunas nociones mínimas de gramática castellana, en esto que le decían las compañeras, de, bueno, decir, estos conceptos de
gramática en castellano son fundamentales para poder entender lo que vamos a ver a continuación en latín. Entonces, como un primer piso de, bueno, manejemos este lenguaje en común acerca de la gramática castellana. Entonces vamos a hacer estos ejercicios como para ir recordando las clases de palabras. Puede ser que lo hayan visto hace mucho tiempo en sus vidas y hay que recordar cuáles son las clases de palabras, cuáles son sus características o propiedades morfológicas, semánticas. Así que eso lo vamos a ir recordando. Algunas nociones básicas de sintaxis vamos a retomar. Puse algunos textos como para ir pensando estos temas de gramática. Y ya después, a partir de la primera ejercitación, tenemos ejercicios de lengua latina propiamente dichos que iremos desarrollando semanalmente. ¿Sí? La idea es que, bueno, después de la explicación de los temas, ustedes puedan hacer las ejercitaciones y en el encuentro sincrónico, bueno, corrijamos, veamos las dudas, volvamos a explicar aquello que por ahí no quedó del todo claro, ¿sí? Pero, bueno, ahí van a tener las indicaciones igual semanalmente. Eh, la última ejercitación de esta primera parte tienen modelos de parcial, ¿sí? Porque, bueno, en el cronograma ya habrán visto que el primer parcial va a ser el 6 de julio, ¿sí? Como tenemos una materia anual, vamos a tener dos parciales, uno al final de cada cuatrimestre, ¿sí? Y cada parcial puede tener su instancia de recuperatorio. Al recuperatorio pueden acceder ya sea porque hayan faltado, por la razón que fuere, no les pido certificado ni nada, si no se pueden presentar el 6, se presentan al 13, o pueden volver a presentarse en el recuperatorio porque la nota, bueno, no hayan aprobado, esperemos que no ocurra eso, o por ahí hayan obtenido una nota que les deje un poco distante la promoción, porque esta materia, dicho sea de paso, puede cursarse bajo la modalidad de promoción directa. Eso implica que tienen que obtener un mínimo de 7 puntos entre los dos parciales de lengua, ¿sí? Uno al final del primer cuatrimestre, 6 de julio, y otro al final del segundo cuatrimestre, y no menos de 7 en el segundo, que de alguna manera el segundo parcial de lengua, como bueno, cualquier lengua, los contenidos se van acumulando y se van integrando de manera interrelacionada. Así promedio 7 en los dos parciales de lengua y no menos de 7 en el segundo de lengua, y tienen que obtener también un 7 en el trabajo de escritura sobre los temas de cultura y literatura. Con esas calificaciones acceden a la promoción directa y no tienen que rendir final. Si obtienen entre 4 y 6 en cualquiera de estas instancias, bueno, tienen que dar un final que tampoco es el fin del mundo. El año pasado, por producto de la pandemia y de otros muchos problemas que no vienen a cuento ahora, la materia se cursó con la modalidad de final obligatorio, o sea que las compañeras que están acá han experimentado el final y tampoco es, pueden decirlo, una instancia tan terrible. O sea que si por cuestiones de tiempo o lo que fuere no llegan a promocionar, está el examen final que no es nada tortuoso en sí mismo, creo, o espero. Así que bueno, en julio, las últimas 2 semanas de julio, que es cuando termina el cuatrimestre, las 2 últimas semanas del cuatrimestre, ahí vamos a tener el parcial, el primer parcial y su correspondiente recuperatorio. Obviamente que si quieren rendir recuperatorio porque por ahí, no sé, sacaron un 4, un 5, un 6 y quieren tener una mejor nota para aspirar a la promoción, también se pueden presentar al recuperatorio, también doy esa posibilidad. Yo intento corregir este parcial lo más rápido posible para avisarles en caso de que ese sea el escenario y puedan presentarse entonces la semana siguiente. Pero bueno, esa sería la instancia de evaluación prevista para este cuatrimestre. Una materia anual, lo que tiene, creo, como ventaja, se me ocurre, es que las instancias de evaluación están un poco más espaciadas en el tiempo en comparación con una materia cuatrimestral que, como, bueno, si termina en pocos meses, bueno, las instancias de evaluación son un poco más seguidas. Una materia anual da otro margen de acción, me parece, otro margen de maniobra. Así que eso, el trabajo de escritura, de cultura barra literatura, va a tener lugar en el segundo cuatrimestre. Igual ya algunos contenidos vamos a ir desarrollando. ¿Hasta acá alguna pregunta? Profesor, una pregunta. Sí, Catalina, ¿cómo Sí, estás? una pregunta. Bien, bien, todo bien. Ah, no me presenté.
Bueno, podemos Eh, aprovechar si querés. Queda bueno, como quieras. está bien. Eh, bueno, esta es la tercera vez que la curso esta materia. En realidad, las otras dos solo llegó antes de, no sé, a la 1 o 2 meses ya la dejaba por diversas circunstancias, pero en este cuatrimestre, perdón, en este año, quiero concluir esta materia porque quiero recibirme en algún momento. Entonces, bueno, como son anuales, eh, Tremendo, eso sí. si no, claro, entonces, bueno, si no se atrasa mucho la carrera. Y por otro lado, agradezco la incursión de Alicia y de María Emilia. Me parece genial. Yo creo que va a ser de mucha ayuda para todos nosotros, su participación. La verdad que gracias, Enzo. No, re bueno. La verdad me parece una buena herramienta. Bueno, no, herramienta no son herramientas las chicas, pero quiero decir, pero quiero decir, Va con me la llave parece que inglesa, ¿viste? está bueno, está bueno. Bueno, y mi pregunta, por otro lado, mi pregunta era con respecto a los parciales. O sea, porque vos decías los que se pueden presentar y los que no. Entonces, ¿va a ser presencial los parciales? ¿Cómo Ah, está previsto esto? no, bueno, este primer cuatrimestre, no, a todas luces va a ser virtual de punta a punta. Yo me animo a decir que el segundo también, pero esto ya entra dentro del terreno de la especulación. Este, o sea que el parcial va a ser, claro, yo lo que puse presencial acá. No, sincrónico puse. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a subir las consignas del parcial a las 19 horas, digamos, y les voy a dar 3 horas para que lo puedan resolver y me lo devuelvan resuelto. O sea que lo que pueden hacer es resolverlo a mano, digamos, en su cuaderno, lo que sea. Le sacan una foto, lo escanean, bueno, como puedan digitalizarlo de alguna manera, y después lo convierten en un PDF, en un archivo, me lo envían y ya. E igual, otra cosa para llevar tranquilidad. Si esto fuese así, si, el primer parcial va a ser sincrónico de esta manera. Yo en el horario del parcial, o sea, a partir de las 7 voy a estar conectado al Meet por si tienen alguna duda. O sea, que se pueden conectar y preguntarme, por ejemplo, y seguir avanzando. Como para intentar reeditar un poco lo que este, hubiese ocurrido en la presencialidad. O sea, que la dinámica tiene que ver con eso. ¿Sí? No es presencial desde el punto de vista que, bueno, cada uno va a estar en su casa, pero sí es sincrónico desde el punto de vista de que no es que tienen una semana para hacerlo y lo entregan después, sino que es en el horario de la clase. Y van a tener 3 horas para hacerlo. Es un parcial para 2 horas, pero justamente doy 1 hora más para que, bueno, por problemas de conectividad o por si, bueno, darles margen para el proceso de digitalización. Entonces agrego 1 hora más para que tengan ese margen de maniobra, digamos. Pero es un parcial pensado para 2 horas, con esa extensión de la tercera, teniendo en cuenta el entorno en el que estamos. Eh, pero bueno, esa es la modalidad, digamos. O sea, yo subo los temas Bien. y un listado con todos ustedes y el tema que les toca. Entonces, te fijan en el listado, luego tema 3, buscas el tema 3 y lo resolves. Es más o menos así la dinámica. Gracias. No, por favor. ¿Alguna pregunta más a este punto de lo que expuse, de lo que fui comentando? Una Sí, consulta, una sí. consulta. Ay, otra vez. Estamos otra vez en Otra vez. en el túnel de las voces. No, no sé si habías pasado tu canal de YouTube para ver los videos. No, porque todavía no les pasé el primer video para ver, pero cuando lo Ah, haga, sí, igual, eh, o sea, les voy a pasar el link y ahí ya van a poder acceder al perfecto. canal. O sea, yo siempre voy a poner el link con el... Si se meten ahora en el canal van a ver una cantidad exorbitante de videos que va a generar un impacto poco grato. Entonces, para evitar eso, lo que yo voy a hacer es subir el link directamente cuando llegue el momento de ver cada uno de los videos. Hubo una compañera que ya se estuvo viendo algunos videos, lo cual me parece muy, muy interesante desde el punto de vista de la curiosidad, pero
calma, ¿no? Vamos a ir de a poco en ese sentido. Siempre voy a subir el link. Entonces ustedes entran ahí y se van directo al video en cuestión. Pues si van directo al canal, en realidad no vas a saber por dónde empezar, porque, bueno, desborda un poco. Bien. ¿Alguna pregunta más hasta ahora de lo que fui contando? Todo bien. Buenísimo. Bueno, para la parte de gramática, que es lo que vamos a empezar a revisar la vez que viene. O sea, la vez que viene yo no voy a hablar de gramática latina, sino de gramática castellana para decirles, bueno, estos temas de gramática castellana son fundamentales para pensar la gramática latina. Esto que decíamos un rato, conocer las clases de palabras, las funciones sintácticas básicas, categorías morfológicas, etc. Entonces, lo que yo voy a subir ahora, cuando terminemos el encuentro, es algunos apuntes teóricos sobre estos temas de gramática castellana. Un cuadro de clase de palabras y algunos materiales teóricos de consulta, unas gramáticas, gramáticas tradicionales como la de Ofelia Cobasi, por ejemplo, una manera un poquito más ayornada de corte generativista como la de Ángela Di Tullio, y alguna otra gramática más, como para que tengan instrumentos de consulta, ¿sí? Y eso ustedes lo pueden ir revisando y leer en función de sus intereses y de lo que sientan que tienen que recuperar de estos contenidos previos, digamos, sobre gramática castellana. De todas maneras, o sea, yo lo que les voy a pedir es que de aquí para la semana que viene empiecen a revisar estos conceptos de gramática castellana. Que igual yo los voy a explicar la semana que viene en el sincrónico de la próxima. Pero si ya pueden ir revisando esos temas y tener dudas, lo vamos a poder aprovechar más aún. Y después cuando entren en contacto con las compañeras, con Emilia y con Alicia, también van a poder por ahí pautar algunos encuentros con ellas para reforzar esta cuestión. Quienes sientan que tienen que reforzar justamente la parte de gramática castellana. O sea, eso que es muy importante, me parece. Así que eso Perdón, respecto... Enzo. Sí. En cuanto a eso, nosotras, Ali, si querés contar lo del blog, porque queríamos contar, además de que lo vamos a poner después en el Classroom, los links, vamos a habilitar estas dos vías. Por un lado, el blog, que después, por eso, el link va a estar en el Classroom, pero va a ser más que nada para, si vemos alguna cuestión que o ustedes nos comuniquen o veamos nosotras que puede aportar, va a ir ahí, siempre teniendo en cuenta lo que dijo Enzo, que no va a ser material de la cátedra, sino como un apoyo como en paralelo. Son dos caminos que van en paralelo. Vamos a tratar de que vayan en paralelo. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta, no vamos a subir, no queremos tampoco apabullarles con contenido, simplemente va a ser lo que se retroalimente acá. Eso por un lado. Y después también otro canal que nos hicimos un mail, es un poco gracioso. Nosotros estamos aprendiendo también en esto de la ayudantía, pero es ayudantas, latín 1 y es 1, eso es lo gracioso. No sé si es gracioso, pero no importa. Lo vamos a poner después lo vamos a poner en Classroom, y ahí también la idea es que nos puedan mandar mails en la medida que vayan viendo que sientan que necesitan ese tercer apoyo, además del Classroom y del profe. Eso, como después lo voy a poner bien, pero no queríamos dejar de explicarlo con nuestras palabras por si queda alguna duda. No, buenísimo. Viene muy bien el comentario. La idea es que en el Classroom estén los materiales de lectura obligatoria, ¿sí? Y para que no se confundan, el espacio del blog tiene que ver con todo este material de apoyo que las compañeras están desarrollando y las recomendaciones que van a subir y demás, como se llama esta caja de herramientas, para quienes necesiten reforzar estos contenidos y puedan también interactuar con Emilia y con Alicia en este recorrido. Así que un poco... Perdón, una cosa más. No, lo que habíamos dicho de recomendar que guarden los archivos, te lo recuerdo. Eso sí. Ustedes vieron que, la materia es anual. Entonces yo semanalmente, a lo largo de todo un año, voy a ir subiendo archivos, como ya hice, se trata de que casi no empezamos y ya hay 4 archivos. Esto va a seguir ocurriendo y con fruición va a ocurrir. De manera tal que
recomendamos ir descargando los archivos a medida que van siendo publicados, que cada uno tenga su carpeta local para la materia, si es posible. Así se van descargando los archivos y los tienen a mano. Porque si van quedando ahí y no los descargan, no sé si se escucha la sirena. Se escucha, bien. Si, no sé por qué me distrae, pero bueno. Si no los descargan, quiero decir, la estética del Classroom hace que el anuncio quede acá y después viene otro y otro y otro y otro y otro. Ya no van a saber a dónde ir a buscar. Va a quedar como en el bajo fondo cada uno de esos archivos, entonces por ahí eso desorienta. De todas maneras, las compañías también propusieron, por ahí más adelante, armar una carpeta compartida donde sistematizar y volver a recuperar tus archivos que han quedado perdidos en el bajo fondo. Pero bueno, por el momento no son tantos. Yo lo que sugiero es, porque digamos, lo que tiene bueno es que saben semanalmente cuáles son los archivos que vamos a estar manejándonos, con los cuales vamos a estar manejándonos. Entonces, tiene esa ventaja de estar semanalmente el anuncio publicado. Pero después sí, en la acumulación quedan un poco perdidos los archivos. Entonces, bueno, recomendamos ir bajándolos y después, en todo caso, se va a armar oportunamente una carpeta donde estén todos reagrupados por si les resulta más fácil encontrarlos de esa manera. Es bueno aclarar en ese sentido que todo el material necesario para esta cursada va a estar digitalizado, va a estar disponible en el Classroom y lo van a poder descargar y leer desde ahí. O sea que en ese sentido tienen todo en formato digital, por supuesto. No sé si me olvidé de algo hasta ahora. ¿Alguna pregunta? Avanzo entonces. No, Sí, una pregunta quería hacer. sí, Mara. En cuanto a los ejercicios estos que recién los descubrí, porque es decir, voy aprendiendo a usar esto del Classroom que no lo sabía. Nosotros tenemos que completarlos, mandarlos para ver cómo va a funcionar eso por clase. Claro, es decir, no hace falta que los entreguen, yo no pido que me entreguen las ejercitaciones o las tareas, sino que indico qué es lo que tienen que hacer de una semana para la otra, y en esa otra semana nos encontramos sincrónicamente en Meet y resolvemos y corregimos los ejercicios en clase. O sea que vamos Perfecto. intercambiando. Perfecto. La mecánica es esa. Bueno, Yo genial. tengo la voluntad en algún momento de sistematizar las soluciones de los ejercicios, porque tenemos algunas que hice yo, otras que hicieron estudiantes de otras cursadas, bueno, incluso Alicia y Emilia han hecho soluciones de los ejercicios, creo, no sé si del 1 o del 2 ahora, porque estoy diciendo cualquiera, pero creo que han hecho algún, del 2, claro. Pero bueno, de otras cursadas han hecho y han compartido las resoluciones de los ejercicios. Yo he subido algunas, pero está como todo esparramado. En algún momento está en mi volición armar un archivo de soluciones para que también tengan ese material a disposición. Lo que no significa que no vamos a corregir cada ejercicio de manera sincrónica, pero por ahí queda, no sé, una oración perdida y que no vimos, bueno, que tenga la solución para consultar, por ejemplo. Así que eso por ahí lo podemos ir armando de a poco, se me ocurre. Bueno, gracias. No, por favor. ¿Alguna duda más? Hasta ahora, acá, perdón, había algo en el chat que se me perdió. Somos nosotras, ¿eh? Bueno. Perfecto. Bueno, cualquier cosa me interrumpen. La oscuridad de la noche avanza, yo me voy ensombreciendo, pero sigo acá, no se preocupen. Les cuento un poco qué es lo que vamos a ver desde la parte de cultura, ¿sí? Con qué autores vamos a manejar, cuál es el recorte temporal, digamos, que vamos a ver en latín 1. Bueno, está como un trazo un poco exagerado, me quedó acá. Ahí va. Se ve bien ahí, ¿no? Bien.
Ubicamos como un primer corte temporal para decir, bueno, por acá podemos empezar a pensar la historia de la Roma antigua y ubicarnos entonces en distintos procesos históricos que nos permitan pensar cuáles son las condiciones de producción de los textos que vamos a leer. Un primer corte, decía, lo vamos a ubicar en el año 753 a.C. Por eso pongo un menos delante para indicar que estamos, digamos, a la izquierda del cero, del año cero. Esta es una fecha sumamente arbitraria. ¿En qué sentido? En que es una fecha que, digamos, es una fecha hipotética, que la tenemos a través de dos fuentes. Una de esas fuentes es Tito Livio, que es un historiador romano, que vamos a leer nosotros, y otro es Dionisio de Halicarnaso. También lo pueden encontrar como Dioniso, sin la I, lo pueden encontrar de las dos maneras. Estos dos historiadores han ubicado en este año 753 a.C. El momento de la fundación de Roma. Ahora, es una fundación mítica, claramente, porque tiene que ver con toda la historia de Rómulo y Remo, que seguramente habrán escuchado hablar alguna vez. Ahora, esa fundación mítica de Roma es muy significativa en términos del imaginario cultural romano, es decir, de cómo este pueblo de la antigüedad se pensaba a sí mismo. No porque efectivamente los romanos creyeran en estos gemelos que se disputan el poder en el territorio que están delimitando, sino porque tiene que ver con ciertas relaciones de poder que ya desde el punto de vista del discurso mitológico se empiezan a construir en el imaginario cultural romano. Entonces, esta fecha, insisto, la tomamos como un punto de partida, pero es una fecha que no tiene ningún asidero, digamos, historiográfico en el sentido estricto. No hay ningún dato arqueológico, no hay ninguna fuente de archivo, si lo pensamos de esa manera, que nos permita pensar que efectivamente en el 753 se funda Roma. No, es la fecha que estos dos historiadores proponen, porque en el mundo antiguo, mito e historia eran dos discursos compatibles, no incompatibles como lo son para nosotros. Nosotros nunca explicaríamos, desde el punto de vista de la historiografía moderna, nunca explicaríamos un proceso histórico a partir de un mito. Nos parece como, desde el punto de vista epistemológico, nos resulta contradictorio pensar o hablar de la historia fáctica de un pueblo o de una comunidad a partir de un mito como si fuese una fuente de consulta. Pero para el mundo antiguo eso no era incompatible. La mitología era parte del discurso, del discurso social, donde se anclaba una manera de entenderse a sí mismos. Y tenía que ver con estas representaciones que los romanos tenían de, bueno, quiénes eran, de alguna manera. Entonces tenemos este primer momento, ¿sí?, en la historia de Roma, que tiene que ver con la fundación y que se inicia el periodo de la monarquía. ¿Sí? Y vamos a estudiar nosotros. El primer rey, insisto, es un rey mítico, es Rómulo, por supuesto. Esto va a extenderse hasta el año 509, ¿sí?, antes de Cristo, y acá empieza el periodo republicano. Periodo sumamente interesante, la República Romana. Vamos a estudiarlo con detalle, porque, digamos, la República Romana no es la misma república o el concepto de república tal cual lo entendemos nosotros en términos de división de poderes. No tiene nada que ver con eso. Es la manera romana de entender una república, ¿no? Una manera bastante particular. Este periodo republicano, un periodo de muchos siglos muy turbulentos en el sentido de la sucesión de guerras civiles, que se extiende, y ponemos como una fecha de corte, el año 27 a.C., que es el momento en el que el hijo adoptivo de Julio César, Octaviano, recibe el nombre de Augusto, ¿sí? Octaviano, que es una figura
política sumamente relevante en los últimos años de la República. Después de la muerte de Julio César, se entera que Julio César lo adopta, así de la noche a la mañana, y entonces adquiere una relevancia política notable, y finalmente el Senado lo nombra Augusto, ¿sí? Por ahí lo pudieron haber escuchado nombrar en algún lado, lo habrán leído en algún manual de historia, como el primer emperador romano, se lo suele considerar. Eso es inexacto, en realidad, porque Octaviano, que pasa a llamarse Augusto, de ninguna manera se consideraba a sí mismo un emperador, no utilizaba la denominación de imperator, sino que se llamaba príncipe. Entonces lo que empieza acá es un periodo de transición desde la República Romana hasta el 14, que es cuando muere Augusto, ya el 14 después de Cristo, acá tenemos el 0. Este periodo de transición es lo que se conoce como el Principado de Augusto. Periodo muy particular, también profundamente interesante, porque este personaje se las trae Augusto. Sobre todo en temas de, la administración del poder, es una cosa que tiene que ver, me parece, con lo que a mí al menos me parece interesante, es con esto que los historiadores suelen llamar una monarquía disfrazada de república. Es decir, después de los turbulentos últimos años de la República Romana, Augusto viene con un discurso de restituir los valores republicanos que están perdidos, corrompidos y demás. Pero él se reserva una cantidad de poderes unipersonales que distan bastante de la concepción de república. Entonces, en términos de la administración del poder, lo que hace Augusto es francamente muy particular, y es de hecho la transición ahora sí a el extensísimo periodo del Imperio Romano, ¿sí? A partir del año 14 y por mucho tiempo más. Hago un corte acá simplemente. Ahora sí tenemos el imperio, el periodo imperial propiamente dicho. El primer emperador que sucede a Augusto y que continúa con la dinastía Julio-Claudiana es Tiberio. Más adelante, son muchos los emperadores romanos, los vamos a ir viendo a medida que avancemos con el tiempo, Nerón, entre otros tantos. Son muchos los emperadores, imagínense la cantidad de intrigas en la familia imperial. Es muy divertida esa parte también de la historia, porque se envenenan, hacen de todo. Ahora, en este marco, digamos, que yo muy rápidamente estoy proponiendo ahora, lo vamos a ir viendo con más detalle, pero para una primera ubicación en términos cronológicos, ¿qué autores vamos a trabajar? Nos vamos a concentrar en, fundamentalmente, el periodo republicano. Este va a ser, digamos, el centro de gravedad de nuestras preocupaciones literarias en este primer nivel. Y vamos a ver algo del imperio también, porque el Principado de Augusto es el periodo por excelencia que vamos a estudiar con detalle en Latín 2. O sea que ese periodo que es tan particular queda para Latín 2. Pero vamos a ver algo de imperio porque como trabajamos teatro en Latín 1, lo poco que hay de tragedia, porque el teatro latino o el teatro romano exploró sobre todo la forma de la comedia, y un tipo de comedia particular que se llama palliata. Esa comedia palliata tiene lugar en la República, ¿sí? Es poca la tragedia, es muy fragmentaria la tragedia que conservamos del periodo republicano. Pero sí tenemos muchas tragedias completas del periodo imperial de un autor llamado Séneca, que escribe en el periodo de este loco de Nerón. En ese momento escribe Séneca, por eso es que tocamos algo de imperio, pero es cierto que nuestro centro de preocupaciones van a estar en estos años de la República. Sobre todo nos vamos a concentrar en los siglos 3 a 1 antes de Cristo, ¿sí? Este es el tramo que nos va a preocupar especialmente. ¿Qué vamos a leer? Bueno, en rigor, he mentido, me acabo de dar cuenta, perdón.
En rigor, Tito Livio pertenece al Principado de Augusto. O sea que vamos a leer un texto del Principado Augustal, pero es un texto histórico, ¿sí? Es un texto propio de la historiografía, no es un texto literario per se, aunque esto también, bueno, es muy discutible, digamos, es todo un debate, cómo se constituye el sistema literario romano. Sobre eso también vamos a hablar en algún momento, cómo se constituye el canon, qué es lo que entra, qué es lo que está fuera, esos mecanismos de inclusión y de exclusión, ¿no?, de los textos. Bueno, cómo la historia establece una interfaz con la literatura, pero bueno, es otro debate. Lo que sí quería corregir es que Tito Livio, que es el que propone la fundación mítica de Roma, así empieza su obra. Él compone esa obra en el Principado Augustal. Puse la fecha acá porque hice referencia a la fundación mítica, pero en rigor, bueno, ya empiezo a hacer cualquier cosa con las flechas, pido disculpas. En rigor, Tito Livio produce su obra desde el Principado Augustal, lo cual no es menos relevante, porque digamos, la mirada que tiene Tito Livio de la historia de Roma es la mirada desde estas coordenadas. Eso me parece que es un dato relevante. Bueno, acá Tito Livio escribe entonces una obra monumental que en latín se llama Ab Urbe Condita, es decir, desde la fundación de la ciudad, literalmente. Condita es un participio, ya lo vamos a ver mucho más adelante, que viene del verbo condo. Condo significa fundar, ¿sí?, entre otros valores posibles. Bueno, en esta obra, de esta obra nosotros vamos a leer el primer libro, que empieza justamente con el relato del mito fundacional. Es un texto muy interesante para leerlo, si a alguien de ustedes les interesa esa mirada, esa perspectiva, para leerlo desde el marco teórico de las teorías de género, ¿sí? Ese primer libro para pensar justamente cómo funcionan las relaciones de género en el mundo antiguo en general y en Roma en particular. Este primer libro de Tito Livio es una fuente sumamente interesante para pensar esos temas. Vamos a trabajar después con un autor insoslayable bueno, acá no sé qué dice. Toqué un botón. Un autor insoslayable del periodo republicano. Lo habrán escuchado nombrar seguramente. Cicerón, el orador. Yo diría el orador de todos los tiempos, realmente. Un ser desde el punto de vista político detestable, como muchos escritores, pero que tiene una prosa, a mi modo de ver, insuperable. Es una exquisitez retórica, no se puede creer. Vamos a leer dos textos de Cicerón. Un diálogo filosófico de teoría política, que es el De República, es decir, acerca de la república. Es cómo Cicerón entiende el funcionamiento del sistema republicano. Es un diálogo al estilo de los diálogos platónicos, ¿sí? Es un diálogo sobre teoría política. Es una fuente muy interesante. Esa sería la versión romana de la República de Platón, a esto me refiero. Y vamos a leer después 4 discursos de Cicerón en contra del adversario político de turno en el año 63 antes de Cristo, que es Catilina, son las famosas Catilinarias. Son 4 discursos de invectiva, con un despliegue de artillería retórica en contra de Catilina, un adversario con el cual se disputaba el cargo de cónsul. Cuando exploremos el funcionamiento del sistema republicano, vamos a ver que existía esto que se llama cursus honorum, es decir, esta carrera de honores de cargos públicos hasta la máxima magistratura, que era el cargo de cónsul. Cicerón fue cónsul en el año 63, pero ahí se produce esta disputa electoral con Catilina, a quien acusa posteriormente de una conspiración, de conjurar contra su integridad, y si Catilina conspiraba contra su integridad, en última instancia estaba conspirando contra la integridad de Roma toda. Ese es el juego retórico que hace Cicerón. Es una obra de arte realmente este texto.
Estoy diciendo en qué orden los vamos a ir recorriendo estos textos. También del periodo republicano y en el segundo cuatrimestre, esto es lo que vamos a leer en el primer cuatrimestre. Pero de este periodo republicano vamos a trabajar después en la segunda parte del año con lo que ya tanto les anuncié, que es teatro clásico, teatro antiguo, en particular romano. Vamos a trabajar con comedia. Acá va a ser lo mismo. Vamos a trabajar con comedia y con un tipo de comedia en particular, que es lo que llamamos comedia paliata. De esta comedia paliata vamos a trabajar con un autor, el máximo exponente, que es Plauto. Tenemos en realidad dos autores latinos de comedia paliata, Plauto y Terencio. Terencio que hace una variación muy fuerte en el código de la comedia. Nosotros vamos a leer a Plauto, que es un autor que impactó mucho en la literatura posterior, sobre todo en el teatro de Shakespeare. Así me parece un autor interesante para pensar otras literaturas también. Sobre todo por cómo trabaja Plauto lo que se conoce como el teatro de dobles. Eso lo vamos a ver a partir de dos comedias de Plauto. Anfitrión, que es una comedia muy particular, sumamente interesante porque además, bueno, no sé si alguien conoce el personaje de Anfitrión, tiene que ver con un triángulo amoroso entre Alcmena, su mujer, Júpiter, es decir, Zeus, el nombre romano del dios, del rey de los dioses, ¿sí? Júpiter y el nacimiento de Hércules. Plauto lo que hace es aprovecharse de ese enredo amoroso del relato mitológico y lo lleva a la comedia. Es desopilante realmente, un texto muy divertido, pero lo tensionante desde el punto de vista genérico es que incorpora un asunto mitológico, lo cual está por fuera, en general, del radar de la comedia. La comedia no trabaja, la comedia paliata me refiero, no trabaja con el asunto mitológico, sino que trabaja con, digamos, asuntos más bien cotidianos. Y el incluir un elemento mitológico que es propio, por el contrario, de la tragedia, genera una tensión desde el punto de vista del código genérico. Así que es un texto muy interesante. Anfitrión, que también tiene un sustrato filosófico que lo vuelve, insisto, doblemente interesante. Porque pensar comedia y filosofía como dos modalidades discursivas compatibles también puede generar alguna mirada sospechosa, pero bueno, eso vamos a intentar estudiarlo también a partir de Anfitrión. Y la otra comedia que vamos a leer es ya sí una comedia típicamente paliata, que no incluye esta cuestión de lo mitológico, que es el soldado fanfarrón, el Miles Gloriosus, como se lo conoce en latín. Y por último, lo que vamos a leer también, todo esto es la segunda parte del año. ¿Sí? En la primera parte del año, Tito Livio y Cicerón. Y en la segunda parte del año, Plauto y Séneca acá, que nos quedó del periodo imperial. Vamos a trabajar con una tragedia de Séneca de enorme resonancia por el personaje en cuestión, que es la Medea de Séneca. Ese va a ser el último texto del año, un texto que suele gustar mucho por las particularidades que entraña el personaje Medea. Por supuesto, hay varias Medeas anteriores a la versión de Séneca. Séneca trabaja con distintos hipotextos, con distintos textos fuente, me refiero. La Medea en el mundo griego de referencia es la de Eurípides. Y después hay otras versiones y otras reelaboraciones del mito de Medea. Pero bueno, este sería el panorama de nuestro universo para este año. No sé si alguien quiere decir algo, preguntar, comentar qué les parece. Bueno, un hondo silencio.
Si les parece, dejo de grabar acá entonces, así ya